iceberg de asesinos seriales, del más tranquilo hasta el más jodido mentalmente. Me imagino que así va a ser el iceberg. YouTube, todos los que están viendo en YouTube y no están suscritos, por favor, denle suscribirse, apóyenme, apóyenme y síganme en Kick, en donde vamos a estar haciendo reacciones y próximamente reacciones de anime. Los asesinos seriales siempre han sido un tema que ha generado mucho morbo en la población general, ya sea por sus historias de vida, por sus despiadados actos, por su curiosa forma de ser o por la espeluznante inteligencia de algunos de ellos. No generan una cierta curiosidad que se mezcla también con el desprecio. Es una sensación un poco difícil de describir, pero hace que estos temas nos generen un cierto interés. Perverso. Y hoy vamos a ver muchos de estos casos, algunos muy conocidos y otros no tanto. Y a medida que nos adentremos en la profundidad del iceberg, vamos a ir viendo casos de asesinos seriales López no solo Jarocho, con un mayor número de Arabi, ojalá víctimas, ver. sino que también con métodos y formas cada vez más terribles. Y desde ya, antes de empezar con el iceberg, quiero aclarar que el objetivo de este video no es ni mucho menos ensalzar la imagen de ninguno de estos asesinos, sino más bien todo lo contrario. Y ahora sí, empezamos con el iceberg. Y no se puede Jack el empezar este iceberg de Destripador. otra manera que con uno de los primeros casos de asesino mediático de la historia, Jack el Destripador. En A ver, que me pongas allá que el destripador, el asesino que ni siquiera se tuvo así un poquito de su imagen o alguien parecido, que me lo pongas hasta el principio, ya vamos fallando ahí en esto. 1988, en Londres, Vamos en el barrio de fallando un poco. Whitechapel, barrio al cual la miseria, la violencia, la oscuridad y la prostitución eran el pan de cada día. En este contexto va a surgir uno de los asesinos más misteriosos y más míticos de la historia, un asesino al cual su identidad nunca fue descubierta. La primera víctima de Jack el Destripador fue una mujer pobre y que vivía del trabajo sexual. A esta mujer se la encontró asesinada a la noche con un corte tremendo en la garganta y con Y no sé por qué, pero me causa problema el hecho ese de que haya puesto a este güey tan alto. unas mutilaciones bastante aterradoras. Y lo que en principio parecía un crimen más, se terminó convirtiendo en una sucesión de crímenes iguales que generaron terror en la población de Londres. Las víctimas de Jack el Destripador tenían el mismo perfil. Todas ellas eran trabajadoras sexuales. Y todas ellas presentaban más o menos las mismas heridas. Un corte en la garganta y unas mutilaciones con una precisión quirúrgica. Fue esto lo que levantó sospechas de que el asesino se podría tratar de un médico, un carnicero o algún miembro de la realeza, alguien con conocimiento anatómico. Además, para sumar al misticismo de este asesino, también mandaba cartas durante los crímenes a la policía burlándose de la misma. Lo cierto es que estas cartas no se pueden confirmar 100% que eran de él, ya que durante el periodo en el que se producían los crímenes, el asesino se convirtió en un tema muy mediático y esto generó muchas noticias falsas y muchas falsificaciones. Entonces estas cartas podrían haber sido falsificaciones de alguien que buscaba hacerse gracioso con la Sí. penuria ajena. Y si bien, como dije antes, la identidad de este asesino nunca fue descubierta, hay muchas teorías de quién pudo haber sido. Y la teoría más firme hasta el momento es del barbero polaco Aaron Kosminski, pero esto no es más que una teoría. La realidad es que la identidad de este asesino jamás se ha descubierta, por lo cual el paradero del mismo tampoco se conoce, y tampoco se conoce el motivo por el cual pararon los asesinatos. Mucha gente teoriza de que fue arrestado por otro crimen, internado en un psiquiátrico o que murió, pero lo mismo, nada de esto está confirmado. A Jack el Destripador se le confirman 5 víctimas, pero se sospecha de hasta 10. El asesino del Zodiaco es otro de los grandes misterios de la historia. Otro asesino cuya identidad jamás fue oficialmente descubierta. Este asesino estuvo activo entre los años de A 1968. menos que que no se base entre lo mítico y si no fueron atrapados los asesinos seriales, sino se va a basar en la cantidad de asesinatos que causaron. Me imagino que de eso es lo que se quiere basar este iceberg. Hasta 1970 en California, Estados Unidos, aunque se le atribuyen posibles crímenes antes y después de este periodo. La fama de Zodiac proviene principalmente por sus cartas y mensajes cifrados que enviaba Ah, la tanto a la verdad. prensa como a la policía. Ahí todo, había hasta en 4chan, había todo un grupo que que trataba de estar de descifrar todo esto que ese güey ya. Y también en Reddit hay un subreddit de hacer de criptografía, creo que se llama, para revelar las cartas que de este güey de Zodiaco. Cartas las cuales muchas de ellas aún no se han descifrado. Y algunas de las cartas que fueron descifradas decían cosas tales como me gusta matar porque es muy divertido y aseguraba que sus víctimas serían esclavos en la otra vida.
Mensajes que en esencia no ¿Qué tienen verga? ningún trasfondo real y que probablemente vengan de una persona con delirios de grandeza. La manera de matar de Zodiac principalmente atacaba a parejas que muchas veces se encontraban en lugares apartados, en la noche o a plena luz del día, con armas de fuego y con cuchillos. Y a pesar de que su identidad nunca fue revelada, se sospecha principalmente de Arthur Leigh Allen, persona la cual coincide con varios detalles, pero de la que nunca se encontró una evidencia definitiva. A este asesino se le confirman 5 muertes y 2 Los detalles son de que se decía que la razón por la que no dejaba tantas huellas o algo parecido era porque utilizaba un tipo de botas que solamente podían ser utilizadas por gente que trabajara en aeropuertos en limpieza, creo, en limpieza de las alas o mantenimiento de las alas de un avión, ya que estas botas eran grandes y y podía ir por esa parte del avión. Aparte de eso, de que cuando estuvieron buscándolo en su casa encontraron cosas sobre los zodiacos, pero como cualquier persona puede tener cosas sobre zodiaco, es de que no podían inculparlo. intentos de asesinato, 2 víctimas que lo Ah, aparte de unas víctimas y un taxista creo que eran, que dieron información de cómo se veía, pero que no pudieron meterle todo eso. lograron escapar. Aunque él afirma en una de esas cartas enviadas a la prensa haber matado a 37 personas, pero nunca se encontró evidencia de ello. David Berkowitz, o mejor conocido como el hijo de Sam, fue un asesino serial estadounidense que A estuvo ese sí activo que en lo los años del conozco. 1976 y 1977 en Nueva York. Desde su infancia, David siempre fue un chico problemático. Estos comportamientos se acentuaron tras la muerte de su madre adoptiva y tras descubrir que fue dado en adopción por su madre biológica porque su nacimiento fue extramatrimonial. A los 18 años se alistó en el ejército y sirvió en Corea del Sur, pero al volver esto lo convirtió en una persona aún más aislada y aún más perturbada. Y fue entonces cuando empezó a dirigir su odio y su resentimiento hacia la sociedad. Y la manera de hacerlo era matando a personas. Berkowitz atacaba a parejas jóvenes que estaban estacionadas en sus autos o cerca de sus autos usando un revólver. En algunas escenas del crimen, Berkowitz dejaba algunas cartas firmadas como el hijo de Sam, de ahí su apodo. En estas cartas decía que Sam era su maestro y que era como una especie de entidad demoníaca que lo obligaba a matar. Y más tarde, en los interrogatorios explicó que era el perro de su vecino, el cual estaba poseído y lo obligaba a matar. Pero pocos años después de haber sido capturado, confesó de que esto era una farsa para parecer demente y que así le diesen una condena menor. Pero el 10 de agosto de 1977 fue arrestado gracias a una simple multa de estacionamiento, multa la cual se encontraba cerca de una de las escenas del crimen y lo vinculó directamente con los asesinatos. Además, durante el interrogatorio confesó todos los crímenes. El hijo de Sam fue sentenciado a más de 300 años de prisión y A actualmente ver. se encuentran cumpliéndolos. Y en la cárcel él confesó haber encontrado la fe cristiana y actualmente tiene una página web donde se publican sus escritos, reflexiones y testimonios de la prisión. A David Berkowitz se le confirman 6 personas asesinadas, todas con el revólver, y 7 personas Sí. heridas. Aileen Wuornos fue una asesina en serie en Florida, la cual se caracteriza principalmente por su trágica historia de vida y también por ciertas declaraciones que hacía en Esa. entrevistas. La infancia de Aileen Wuornos estuvo marcada por el abandono, el abuso y la miseria. Su padre biológico fue condenado a prisión por abuso infantil y posteriormente se mató en prisión, y su madre la abandonó cuando era una bebé. Tras estos hechos, A fueron ver. criados por sus abuelos, los cuales ambos eran alcohólicos y su abuelo abusaba de ella en todos los sentidos. Nada más que a los 11 años empezó a prostituirse a cambio de dinero y a cambio de comida. Y a los 14 años se quedó embarazada después ¿No? de, presuntamente, tener relaciones sin consentimiento con un amigo del abuelo o un vecino. Dio a luz a su hijo, el cual lo dio en adopción, ¿Bro? y tras esto fue expulsada de la casa de sus Bro. abuelos. Una infancia extremadamente trágica, la cual generó un resentimiento enorme hacia el sistema y hacia los hombres. Y es por eso que muchas de sus víctimas fueron clientes de su servicio. Wuornos mataba a sus víctimas con una pistola y dejaba sus cuerpos abandonados en zonas rurales. También a muchos de ellos les robaba sus pertenencias. En 1991 fue condenada tras ser relacionada con autos robados de las víctimas. Fue declarada culpable de asesinato y sentenciada a nada más ni nada menos que 6 penas de muerte. Y en 2002, a Hola, los 46 verga. años de edad, fue finalmente ejecutada por inyección letal. Y estas fueron sus últimas palabras. Okay now. I'm okay. I'm okay. God is going to be there. Dios va a estar Jesus ahí, Christ's gonna be Jesucristo va a there, estar all ahí, the todos los ángeles. angels and everything. It's whatever. Pero lo que sea que esté en el más Yeah, allá sé que I va a know it's ser gonna be bueno good porque no hice because I nada didn't tan do malo anything como decían. as wrong as they said. A la I verga. did the right thing. And I saved a lot of people's butts from getting hurt and raped and killed too. A Aileen Wuornos se le confirman 7 asesinatos.
Dennis Rader, o mejor conocido como BTK. Dennis Rader estuvo activo en los años de 1974 al 1991 en Kansas, Estados Unidos. Dennis Rader tuvo una infancia aparentemente Lo normal. atraparon Sin embargo, desde por niño estúpido, mostró ¿no? ciertos signos de sadismo y de perversión. Disfrutaba de atar animales y fantaseaba con el control y el sufrimiento de otras personas. Durante su juventud sirvió a las Fuerzas Armadas y más tarde se convirtió en técnico de seguridad y empleado municipal. A ojos de cualquier persona, Dennis Rader era un vecino ejemplar, esposo y padre de 2 hijos, incluso miembro activo de la iglesia. Pero tras esta fachada se ocultaba un asesino, un psicópata absolutamente despiadado. Las sílabas BTK proviene de su propio lema: atar, torturar y matar. Y este mismo era el proceso que seguía con cada una de sus víctimas. Su primer crimen fue cuando asesinó a 4 miembros de una familia dentro de su propia casa. Los crímenes, a diferencia de muchos asesinos del primer nivel, los crímenes de BTK fueron meticulosos, con escenas muy controladas que parecían una especie de ritual. Dennis Rader solía acechar a sus víctimas durante semanas. Tomaba notas, estudiaba sus comportamientos, les sacaba fotografías y cuando veía el momento oportuno las atacaba en sus propias casas. Y siempre seguía el mismo proceso: atar, torturar y matar. Como muchos otros asesinos, BTK también enviaba cartas, poemas y dibujos a la policía y a los medios de comunicación. Parece ser un patrón bastante común en los asesinos seriales. En estas cartas él mismo firmaba con la Solamente en los asesinos seriales que quieren ser mostrados como, ¿cómo se llama? Quieren ser, por decirlo, estrellas famosas, gente famosa. BTK era mucho de eso. Y por estúpido y sus mamadas así, es que lo atraparon. Por mandar algo a la policía, que creo que fueron videos de los asesinos, de algún asesino. Lo mandó en un cassette que tenía la dirección IP o en los metadatos de dónde había sido, y pues ahí lo encontraron. iniciales Por mencionadas imbécil. anteriormente, y exigía que fuese reconocido como un asesino inteligente y meticuloso, claros signos de una personalidad totalmente narcisista. En 1991 desapareció de la nada, hasta que en 2004 volvió a escribir a la policía. En una de esas cartas escritas le preguntó a la policía si los disquetes informáticos podrían ser rastreados, a lo que la policía, engañándole, respondió públicamente que no. Así fue como Dennis Rader envió un disquete desde la iglesia a la policía, y este mismo fue rastreado, y ahí es donde apareció el nombre de Dennis Rader. Finalmente fue arrestado. Cuando fue capturado, Es Rader un confesó con mucha imbécil. frialdad y orgullo todos los asesinatos que había cometido. Finalmente fue condenado a 10 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional y actualmente sigue cumpliendo condena. A BTK se le confirman 10 víctimas. Belle Gans fue una asesina serial nacida en Noruega, aunque su etapa como asesina tuvo lugar en Indiana, Estados Unidos. En este iceberg ya hemos visto asesinos que cometen sus actos por diversos motivos: control, atención, rabia y resentimiento. Pero Belle Gans no mataba por ninguno de estos motivos. Esta asesina mataba nada más ni nada menos que para un beneficio económico. Provenía de una familia ¿Cómo? humilde de campesinos en Noruega, pero en el 81 emigró a Estados Unidos, como muchos otros noruegos, en busca de una vida mejor. Fue ahí donde consiguió trabajo como carnicera, trabajo el cual le pudo haber dado experiencia para manejar cuchillos y desmembrar cuerpos, habilidad que luego aplicaría a sus asesinatos. En 1884 se casó con un comerciante con el cual tuvo varios hijos. Si bien parecía una pareja feliz y una pareja aparentemente normal, al poco tiempo empezaron las tragedias. 2 de sus hijos murieron jóvenes por causas, entre comillas, naturales. Poco después la casa se incendió y más tarde también su esposo murió No súbitamente. mames. Tras la muerte de su No familia y el mames. incendio de su casa, Belle No. Gans cobró una suma importante de dinero que provenían de los seguros, tanto de vida como el seguro de la casa. Este Creo dinero que lo ya usó sé para quién mudarse es. posteriormente a Indiana, y fue ahí donde empezó a seguir el mismo patrón. En 1902 se casó con Peter Gans, con el cual apenas Es la mujer esta que se iba casando con dinero, los mataba de alguna forma que se viera como accidental, les daban el dinero de los seguros de las personas y así. Varios unos fueron meses así. después murió cuando una máquina de carne se le cayó encima de la cabeza, según el testimonio de Belle Gans. Si bien esta historia sonó sospechosa en su momento, fue aceptada por falta de pruebas. Y es a partir de acá cuando Belle comienza a publicar anuncios matrimoniales en periódicos. Los anuncios eran algo como: viuda con una granja y una buena posición económica, busca un compañero honesto para compartir su vida. Solo hombres serios y con recursos deben responder. Se ve que así era el Tinder de la época. Y a estos anuncios respondían decenas de hombres, de los cuales muchos viajaban a verla
desaparecerla y no volvían a ser vistos. Bell Guns los mataba y los hacía desaparecer drogándolos y dándoles un golpe en la cabeza, o a veces también con veneno. Y sus víctimas las enterraba en su propio jardín. Algunos de estos cuerpos fueron encontrados cuando la granja de Bell Guns se incendió misteriosamente. Allí también se encontró el cuerpo de una mujer sin cabeza, que presuntamente era el de la asesina, pero la realidad es que las características físicas de este cuerpo no coincidían con el de Bell Guns, con lo que se sospecha que la asesina incendió su propia casa para fingir su muerte y así escapar. A Bell Guns se le estiman desde 14 a 40 víctimas, en las que también están incluidas sus propios hijos. Richard Ramírez, o mejor conocido como el acosador nocturno, fue un asesino que aterrorizó el sur de California entre los años de 1984 y 1985. En su infancia, Richard creció con un entorno familiar violento y perturbador. Su padre era un abusivo y una de sus mayores influencias, que era su primo Mike, era un veterano de Vietnam que le mostraba fotos de mujeres torturadas y asesinadas por él mismo durante la guerra. De adolescente, Ramírez ya consumía drogas con regularidad, robaba y mostraba cierta fascinación por lo satánico. Su apodo de acosador nocturno proviene de su manera de matar. Ramírez entraba en las casas a la noche y atacaba a la gente que se encontraba dentro de esa casa, sin importar edad, sexo o clase social. Y la manera de acabar con la vida de sus víctimas era brutal y contundente, torturando y abusando de algunas de ellas, incluso dejando mensajes satánicos y pentagramas en las escenas del crimen. El 31 de agosto del 85 fue capturado por varios ciudadanos que lo reconocieron en la calle tras ver su rostro en los noticieros. Lo golpearon y lo retuvieron hasta que finalmente llegó la policía. Tras unos años de juicio fue declarado culpable. Fue declarado culpable de asesinatos, intentos de asesinatos y agresiones sexuales. Y finalmente fue condenado a muerte. Condena la cual no llegó a cumplir porque en 2013, a los 53 años de edad, Richard Ramírez muere por insuficiencia hepática. Mientras cumplía condena, dio varias entrevistas controversiales y forjó una Es el güey que lo querían mucho porque según estaba fama que guapo y que no atrajo sé. a muchas fans, tanto por su manera de ser como por su apariencia. Estas fanáticas le escribían varias cartas de amor e incluso propuestas de matrimonio, y hasta se llegó a casar con una periodista que lo visitaba en la cárcel. A Richard Ramírez se le confirman 13 asesinatos, 11 intentos de asesinato y más de una docena de abusos y robos. Jeffrey Dahmer, o mejor conocido como el caníbal Ya de empezamos Milwaukee. con los Desde su pesos infancia, pesados. Dahmer era un niño bastante peculiar, el cual Unos mostraba pesos. una gran fascinación por los animales muertos y por la anatomía. En su adolescencia cayó en una adicción profunda al alcohol, causada en parte por los problemas familiares tras el divorcio de sus padres. Su primer asesinato ocurrió en el 78. Justo después de graduarse, Dahmer mató a un joven, lo desmembró y guardó partes de su cuerpo. Después de este asesinato, estuvo casi 10 años sin matar, pero en el 87 retomó su actividad criminal y desde entonces su violencia fue en aumento. Dahmer solía atraer a sus víctimas, las cuales mayormente eran jóvenes, hombres, y muchos de ellos homosexuales, a su casa prometiéndoles dinero o fotos para una agencia de modelos. Una vez en su apartamento, drogaba a sus víctimas, las estrangulaba y posteriormente abusaba de su cuerpo sin vida. También guardaba partes de sus cadáveres, como sus cabezas, órganos o huesos en su casa. También creo que no sé si ya lo va a decir, lo va a decir ahorita, o le faltó decir los experimentos que hacía para según mantener vivos los cuerpos que quedaran con él, algo así como crear zombies que no van a morir. Algo Como extraño. trofeo o para posteriormente practicar el canibalismo. Incluso uno de sus datos más perturbadores es que intentó crear zombies perforando el Ándale. cráneo de sus víctimas y vertiendo ácido o agua hirviendo para mantenerlas vivas pero sin voluntad. El 22 de julio del 91 fue arrestado después de que una de sus víctimas logró escapar y avisó a la policía. Cuando entraron los agentes a su apartamento se encontraron con el horror: fotografías de cuerpos mutilados, restos humanos en la ladera y cráneos que decoraban su apartamento. Jeffrey Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, pero fue asesinado por otro preso a sus 34 años de edad. Dahmer jamás negó sus crímenes y de hecho los describía con una frialdad aterradora. Él aseguraba que actuaba así por soledad, obsesión y deseo de tener el control total sobre sus víctimas, y también por placer. En prisión se convirtió al cristianismo y fue bautizado, hecho el cual levantó muchas polémicas. A Dahmer se le confirman 17 muertes. John Wayne Gacy. Pasamos al nivel 3 del iceberg, un lugar reservado para monstruos, que no solamente sus métodos eran aterradores y terribles, Empezamos sino que con los también pesos su número pesados. de víctimas aumenta considerablemente. Y empezamos este nivel con David Parker Ray, también conocido como el asesino de la caja de juguetes, asesino el cual inspiró al icónico personaje Jigsaw, en uno de esos casos donde la realidad supera la ficción. Tuvo una infancia y una adolescencia marcada por el maltrato de su padre, el cual era alcohólico y violento. Desde muy chico su padre le mostraba revistas con contenido erótico, hecho el cual marcó profundamente su forma de ser. Durante su adolescencia, en dibujos y escritos ya mostraba cierta fantasía con la tortura. De adulto trabajó como mecánico y técnico
del gobierno en un parque nacional en Nuevo México. A simple vista, era una persona normal y un ciudadano tranquilo, pero como muchos otros asesinos, se escondían atrás de esa fachada de persona normal. En los años 80 y 90, transformó un gran remolque que poseía, al cual llamó la caja de juguetes. Esta caja de juguetes no era más ni nada menos que una sala de tortura insonorizada y con instrumentos diseñados por él mismo justamente para torturar. Algo que parece sacado de una película de terror. Impresión. Ahí llevaba a mujeres a las cuales las secuestraba y las torturaba durante días. Y algunas víctimas las mataba en el proceso y otras cuantas las dejaba escapar. Lo cierto es que a las que dejaba escapar no solo las amenazaba de muerte si hablaban, sino que también les suministraba potentes sedantes durante el proceso y después del proceso para que no recordasen con claridad por lo que pasaron. Y para sumarle a lo perturbador de este caso, David Parker les reproducía una cinta de audio grabada donde se les explicaba a las víctimas lo que les iba a hacer. Además de que durante el proceso de la tortura las grababa y las fotografiaba. Pero no fue hasta el año 1999 que una de sus víctimas logró escapar en un estado deplorable, alertando a las autoridades, y fue ahí cuando la policía registró la caja de juguetes y la casa de David Parker. Tanto en su famoso remolque como en la casa, la policía encontró ciertos fragmentos de cintas de video, fotos, escritos, que dado a que muchos de ellos estaban recortados, ninguno de estos sirvió para identificar a las víctimas. La única prueba íntegra que sí encontraron fue la famosa cinta de audio que David Parker les ponía a las víctimas antes de empezar con el proceso de tortura. Y esa cinta es considerada por el FBI como una de las pruebas más macabras y aterradoras que jamás obtuvieron. Y a pesar de todo este horror, las autoridades jamás encontraron los cuerpos de las mujeres que Ray presumía haber matado, pero fue condenado por secuestro y tortura después de que la víctima que logró escapar le contara los hechos a la policía, y también que otras víctimas a las que Ray dejó escapar confesaron haber sufrido torturas similares por la misma persona. Por estas pruebas, Ray fue condenado en el 2001 a 224 años de prisión. Sin embargo, en una de esas casualidades perversas de la vida, un año después, David Parker Ray muere de un infarto. Si bien Ray oficialmente no se considera un asesino serial, dado a que no se pudo confirmar ningún cuerpo de sus víctimas, ni tampoco la identidad de alguna de sus víctimas, el FBI cree que David Parker Ray pudo haber matado a más de 60 mujeres a lo largo de 2 décadas. Ah, ese güey. En el 78, en un programa de citas aparece una persona bastante peculiar. Este programa era un programa de citas donde los pretendientes tenían que conquistar a una chica a ciegas. En este contexto, esta persona destacó por su carisma y su extrema confianza. Incluso ganó este programa conquistando a la chica. Al final del programa, esta mujer debería tomar la decisión de si salir con él o no salir con él, pero fue en ese momento, detrás de cámaras, conociéndolo, que se negó a salir con él porque le vio algo extraño y perturbador. Esa visión y esa decisión le salvó la vida, porque esa persona era Rodney Alcala, un asesino que abusaba y asesinaba principalmente a mujeres jóvenes y niñas. Y para el tiempo en el que él salió del programa de citas, Rodney Alcala ya había cometido varios asesinatos. La vida de este asesino fue bastante normal. Su padre lo abandonó a los 12 años de edad y fue después de eso que se mudó con su madre a Los Ángeles. Posteriormente se alistó en el ejército, pero fue dado de baja por una crisis nerviosa. Y más adelante estudió cine en la Universidad de Nueva York. Rodney Alcala solía atraer a sus víctimas ofreciéndoles sesiones de fotos, ya que se hacía pasar por un fotógrafo profesional. Una vez se ganaba la confianza de su víctima, las abusaba y las estrangulaba hasta dejarlas inconscientes. Y una vez se despertaban, repetía el proceso, hasta finalmente acabar con su vida, mostrando un sadismo extremo. En el 68, Rodney Alcala ya había sido arrestado, tras secuestrar, abusar y golpear brutalmente de una niña. Un vecino logró avisar a la policía y cuando los agentes llegaron al apartamento, Alcala huyó por la puerta trasera y dejó a la niña gravemente herida pero viva. Por alguna razón u otra, tanto la niña como la familia de la niña no quisieron testificar, y fue por esto, por falta de testigos, que no se le acusó por un cargo grave. Y fue así como, tras apenas cumplir 17 meses de condena, Rodney logra salir de prisión bajo fianza y libertad condicional. Pero no fue hasta el 79 que Rodney no fue capturado, después de que unos excursionistas encontraron restos de una niña en las montañas de Sierra Madre. Testigos confirmaron haber visto a un hombre con una cámara fotográfica hablando con esta niña en cuestión, poco antes de que desapareciera. Fue así como le hicieron un retrato robot y una de sus compañeras de trabajo lo identificó. Para entonces Rodney ya había empezado con su vida y a escapar por el país, pero fue rastreado a través de su vehículo y sus registros laborales y lo encontraron en la casa de su madre en California. En su casa encontraron cientos de fotografías de mujeres, adolescentes y niños, algunas fotos bastante perturbadoras. También se le encontraron pertenencias de personas desaparecidas, que fue lo que finalmente lo vinculó a los asesinatos. Y finalmente en el 80 fue condenado a muerte, pero Rodney Alcala muere en el 2021 a los 77 años por causas naturales. A este asesino se le confirman 7 víctimas, aunque hay sospechas muy firmes de que el número de víctimas puede llegar a elevarse hasta 100.
John Wayne Gacy, o mejor conocido como el payaso asesino. Gacy fue Pobre un empresario payaso. contratista. En su comunidad era muy conocido por disfrazarse de payaso en eventos benéficos, bajo el nombre de Pogo. Como muchos asesinos, se ocultaba tras la fachada de un ciudadano ejemplar, pero nada más lejos de la realidad. Gacy tuvo una infancia marcada por abusos físicos y psicológicos de su padre alcohólico, además de que siempre tuvo un conflicto interno y con la sociedad en relación a su orientación sexual. En su vida adulta se casó y tuvo hijos, lo cual no es un dato menor porque la mayoría de sus víctimas eran niños o adolescentes muy jóvenes. Pero lo curioso es que a sus hijos nunca les hizo nada. Sin embargo, con otros niños o adolescentes salía a relucir su alter ego de asesino psicópata. Gacy atraía a sus víctimas con falsas promesas de trabajo o de fiestas. Una vez la víctima estaba en la casa de Gacy, los engañaba a ponerse unas esposas, diciéndole que iban a presenciar un truco de magia, para posteriormente someterlos a brutales torturas, agresiones y matarlos. Gacy enterraba los cuerpos en el sótano o en el jardín de su casa. Sí, en la misma casa donde vivían sus hijos y su esposa. En el 78 fue arrestado tras la desaparición de un joven que antes de desaparecer le había dicho a su madre que iba a hablar con Gacy sobre un trabajo. Fue ahí cuando la policía investigó y descubrió los restos de cuerpos que estaban enterrados en su casa. En el 80 Gacy fue condenado a muerte y pasó 14 años Que hubo un momento en el que él enterraba los cuerpos en de su casa a tal punto de que se llenó que ya tenía que meter en un mismo hueco de 3 a 5. en el corredor de la muerte hasta que en el 94 fue ejecutado por inyección letal. Al payaso asesino se le confirman 33 muertes. Y para terminar este nivel 3 tenemos al famosísimo Bundy. asesino Ted Bundy, uno de los asesinos seriales más infames de todo Estados Unidos. Ted Bundy creció en un entorno familiar un poco convulso. Su madre lo tuvo soltera y para evitar el estigma social de esa época se hizo pasar por su hermana y también hizo pasar a sus abuelos como sus verdaderos padres. Su abuelo, con quien vivió de niño, era violento y abusivo. Más allá de eso, Bundy desde muy chico ya mostraba conductas un poco inquietantes, como espiar a mujeres desde ventanas o disfrutar de ver escenas violentas. Durante su adolescencia fue muy reservado y solitario. Estudió psicología en la Universidad de Washington y participó en varias campañas políticas, donde se mostraba como un joven ejemplar y con una cualidad muy aterradora en un tipo de persona así, y es que Ted Bundy era increíblemente inteligente. En la universidad rompió con una novia universitaria que tuvo, lo cual lo afectó profundamente. Lo afectó tanto que años después, en su etapa como asesino, muchas de sus víctimas tenían un parecido físico a su ex. Todas sus víctimas fueron mujeres jóvenes y atraía a las mismas con su carisma y sus artes de manipulación. Bundy muchas veces fingía estar herido y pedía ayuda. En ese momento Bundy las secuestraba, las golpeaba, abusaba y posteriormente las asesinaba. Incluso para sumarle a lo perturbador y a lo infame de este asesino, muchas veces regresaba a las escenas del crimen para mantener contacto y relaciones con los cuerpos. En el 75, Bundy fue arrestado por primera vez, cuando un patrullero lo paró por conducir de forma sospechosa y en su auto encontró esposas, una palanca y máscaras. Poco después fue identificado por una de sus víctimas que logró escapar y ahí fue acusado de secuestro. Pero en el 77 Bundy se va a fuga. Durante una audiencia, Bundy saltó por la ventana del juzgado y huyó a las montañas, para posteriormente ser capturado 6 días después. Pero esa no fue su única fuga. Meses más tarde, en la cárcel del condado de Garfield, Bundy Fugó planeó varias otra veces. fuga, pero esta vez con un mayor éxito. Bundy adelgazó a propósito para escapar por un hueco en el techo de su celda. Una vez fuera, robó un auto y escapó a Florida, bajo el alias de Chris Hagen. Pero al poco tiempo de escapar, en Florida, Ted Bundy se instala en una pensión, una residencia universitaria, tratando de pasar desapercibido. Pero parece ser que no podía aguantar su impulso de sangre y sus ganas de matar. Y fue ahí donde Ted Bundy cometió uno de sus crímenes más brutales de su periodo como asesino. Entró sin ser visto con un garrote de madera a la residencia y en un acto de total descontrol comenzó a atacar a muchas chicas con el garrote, incluso abusando a algunas de ellas, y a una de ellas le proporcionó una mordida, la cual fue clave para relacionarlo con los asesinatos. Esa noche Ted Bundy mató a 2 mujeres y dejó a otras cuantas heridas, y posteriormente escapó de la cena. Pero no fue hasta el 15 de febrero que lo volvieron a detener, y esta vez sí no se iba a escapar. Fue detenido por manejar un auto robado. Una vez en el juicio, él decidió actuar como su propio abogado, mostrando el ego y la arrogancia. Incluso, aprovechando la atención mediática del caso, pidió matrimonio en pleno juicio a una de sus admiradoras. Y esa es otra cosa de este asesino. Ted Bundy tenía miles de admiradoras. Finalmente fue condenado a pena de muerte y en el 89 fue ejecutado en la silla eléctrica. Y ese fue uno de los asesinos más famosos y más terribles de la historia de Estados Unidos y de la historia del mundo. A Ted Bundy se le confirman 30 muertes, pero aún queda un nivel más. Un nivel donde hay asesinos que dejan a ver a Ted Bundy como un asesino menor. Y ahora pasamos al último nivel. Nivel reservado para los peores asesinos y los más despiadados. Garavito siento que es de los peores asesinos seriales que existieron o que jamás han existido. De los peores.
Además, el conteo de víctimas que tuvo, uf, y del tipo de víctimas que tuvo. De la historia. Pedro La Alonso cosa. López, o también conocido como el monstruo de los Andes. Este asesino aterrorizó toda América Latina, pasando la historia como uno de los peores asesinos de la historia, no solo de América Latina, sino del mundo entero. La infancia de Pedro Alonso López fue una pesadilla. Su madre era violenta y su vida era una miseria. Vivía en la calle y ahí fue víctima, desde muy chico, de abusos y agresiones constantes. Y toda su vida la vivió así, en la calle. Pedro Alonso López viajaba entre Colombia, Perú y Ecuador, haciendo trabajos puntuales, robando y asesinando. Y eran sus viajes donde encontraba a sus víctimas, generalmente en zonas rurales o zonas pobres. Allí engañaba a niñas de entre 8 a 12 años, las secuestraba y posteriormente las El asesinaba. En el diablo. 1980 finalmente fue atrapado mientras intentaba secuestrar a una niña. Durante los ¡Qué interrogatorios, López maldito! confesó algo que heló la sangre de todo el mundo. Afirmó haber Es un matado a más de maldito. 300 niñas. Incluso guió a las autoridades a las fosas comunes donde enterraba los cuerpos. Y por increíble que parezca, Pedro Alonso López fue condenado a nada más que 16 años de prisión. Una condena ridícula, teniendo en cuenta los Latinoamérica, crímenes bro. cometidos por este asco de ser Latinoamérica. Eso es lo que pasa. humano. Pero fue condenado a 16 años porque en su momento esa era la pena máxima que se podía dar en Ecuador, por ley. En 1994, López sale de prisión por buena conducta, pero años más tarde es detenido en Colombia y enviado a un hospital psiquiátrico. Pero en el 98 fue puesto en libertad. Y desde entonces su paradero es desconocido. No se sabe nada de él. No se sabe si volvió a matar, no se sabe si sigue vivo. Lo único que sí sabemos es que la justicia ecuatoriana y colombiana dejó en libertad a uno de los mayores asesinos de la historia. Harold Shipman, el médico del Reino Unido que jugó a ser Dios. Shipman tuvo una infancia aparentemente normal, pero hubo un hecho que marcó su vida, y fue la muerte de su madre, a quien vio sufrir de cáncer. Posteriormente se graduó como médico y consiguió ser un médico muy respetado, y especialmente respetado por personas mayores, las cuales iban a ser sus víctimas. Desde muy temprano en su carrera, en su consulta y sus pacientes empezaron a mostrar un patrón raro, una coincidencia bastante perversa, que era que sus pacientes morían repentinamente, y en muchas ocasiones bajo su propio cuidado. Pero no fue hasta los años 90 donde otros médicos y funerarios notaron esta anomalía y empezaron a notar que el número de muertes en su consulta no era normal. Y si bien al principio no encontraron pruebas sólidas, no fue hasta el año 98 cuando una de sus pacientes falleció de manera repentina y Shipman fue que firmó su certificado de defunción. Pero su hija, la hija de la víctima, sospechó de esta muerte, ya que en el testamento que dejó la víctima favorecía considerablemente al médico. Esta sospecha llevó a una investigación que reveló que el testamento era falso y que la mujer había muerto de una sobredosis de morfina administrada por Shipman. Fue arrestado y declarado culpable de únicamente 15 asesinatos, pero teniendo en cuenta de que fue médico por más de 2 décadas y el sospechoso elevado número de muertes en su consulta y de varios certificados de defunción firmados por él mismo como muerte natural, se estiman más de 200 muertes. Harold Shipman finalmente en 2004 fue encontrado muerto en su celda tras haberse quitado la vida. Y si bien los métodos de este asesino no eran tan brutales como asesinos anteriores, lo cierto es que su modo de matar y el número de víctimas estimado lo convierten en uno de los asesinos más prolíficos de la historia de la humanidad. Luis Alfredo Garavito, también conocido como La Bestia. La infancia de Garavito. Ese sí fue una bestia. Pero una bestia de verdad. Monstruo. De entre 300 a 500 asesinatos. Garavito fue otro caso de infancia trágica. Su padre abusaba y agredía constantemente de toda su familia de manera brutal. Por ejemplo, Garavito alegó haber sido atado a un árbol, golpeado con un machete y de sufrir otros abusos, o más bien prácticamente torturas, por parte de su padre. Además, también sufría bullying por niños de su edad que se reían de su apariencia física y de su forma de ser. A toda esta vida de abusos se le suman también abusos eróticos, proporcionados supuestamente por su padre, por el dueño de la farmacia local y por otro vecino. Todos estos hechos, toda esta infancia, fue un caldo de cultivo para que surgiera un monstruo. En su adolescencia, Garavito ya empezó con comportamientos perversos, abusando de un niño y de sus propios hermanos. En su vida adulta, Garavito desarrolló una adicción por el alcohol, adicción la cual potenció sus tendencias violentas. Y a pesar de parecer una persona normal, este monstruo se ganaba la confianza de sus víctimas, que generalmente eran niños de la calle, disfrazándose de mendigo, de vendedor o de cura para atraerlos. Una vez se ganaba su confianza, los llevaba a lugares apartados donde los sometía a terribles torturas y abusos para finalmente asesinarlo. Era tal la brutalidad de los crímenes que las autoridades llegaron a pensar que era un grupo organizado o una especie de secta. Finalmente, en 1999, Garavito fue arrestado. Su captura ocurrió tras la desaparición de un niño en la zona en la que él vivía. Durante la búsqueda, las autoridades encontraron restos humanos, ropa infantil, documentos de identidad, cerca del lugar donde Garavito se hospedaba. Y al ser detenido presentó una identidad falsa, pero poco tiempo después confesó todos los crímenes que cometió y colaboró con la policía para señalar los lugares donde había dejado sus víctimas. Fue condenado
condenado a más de 800 años de prisión, pero la ley colombiana solo le permite cumplir un máximo de 40. Pero Garavito falleció en prisión en el año de 2023 por un cáncer en el ojo. A Garavito se le confirman 170 víctimas, de las cuales todas eran niños y adolescentes muy jóvenes. Y con este monstruo cerramos finalmente el iceberg. Y hasta acá llega el video de hoy. Por cuestiones de tiempo me tuve que dejar un montón de asesinos afuera del iceberg. Pero si veo que este video tiene apoyo, obviamente voy a hacer una segunda parte donde voy a agregar los asesinos que me faltaron. Pero bueno, muchas gracias por ver hasta acá, como siempre. Si les gustó el video, no olviden dejarse un like. Si no están suscritos, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Así, carnal. Así. Asesinos seriales. Así.